Bienvenidos al presente video. En este video, continuando nuestra serie de videos de variable compleja, vamos a resolver ejercicios relacionados a límites. En un video anterior ya habíamos hablado acerca de eh, cómo se determina un límite en funciones de variable compleja, realizando aproximaciones y a partir de lo que son límites iterados. Vamos a realizar unos cuantos ejercicios utilizando esos conceptos. Para empezar, vamos a agarrar el siguiente ejercicio. Como pueden observar, dice calcular el límite cuando z tiende a cero de la parte real de z a la cuarta sobre el módulo de z al cuadrado. Bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Primeramente, z tiende a cero. Esto acá lo podemos llegar a descomponer porque z es en sí una eh, variable que representa el número complejo, que tiene una parte real, tiene una parte imaginaria y dice que tiende a cero. Por tanto, nosotros podemos hacer una analogía con lo que es el plano cartesiano y indicar que para que z tienda a cero, x tiene que tender a cero y y tiene que tender a cero. De esa forma. Por tanto, podemos llegar a separar y analizar directamente en el plano XY como una función de varias variables. Bien, para eso necesitamos calcular el límite de esta parte. Dice el real de z a la cuarta. Entonces, z a la cuarta, polinomio de grado 4, tenemos que extraerle su parte real. Entonces, necesitamos z a la cuarta. Aquí vamos a calcular z a la cuarta. Como observamos, z a la cuarta sería igual a x más y veces y todo eso elevado a la cuarta. Aquí debemos separar la parte real y la parte imaginaria. Sin embargo, como podemos observar, para realizar eso, necesitamos desarrollar el binomio a la cuarta. Entonces, para eso podríamos utilizar tal vez un binomio al cuadrado y repetirlo dos veces, ¿no? Y hacer la multiplicación respectiva, ¿no? O directamente podemos llegar a desarrollarlo utilizando binomio de Newton o en este caso el triángulo de Pascal porque el exponente no es tan alto. Entonces, recordando un poquito, en esta parte, el triángulo de Pascal, colocamos un 1, tenemos 1, 1, 1, 2, 1, y sumando respectivamente tenemos 3, 3, sumando respectivamente 4, 6, 4, y esta fila de acá representarían los coeficientes del desarrollo del binomio a la cuarta. ¿No ve? Que sería primero a la cuarta, más 4 veces el primero al cubo por el segundo, más 6 veces el primero al cuadrado por el segundo al cuadrado, más 4 veces el primero por el segundo al cubo, y más una vez el segundo a la cuarta. Bien, tenemos eso. Como podemos observar acá, hay en ciertas cantidades, como por ejemplo este y al cuadrado, que lo podemos expresar como la unidad imaginaria al cuadrado, que sería un menos 1. Entonces tendríamos acá menos 6x cuadrado y cuadrado, ¿no? Conociendo que la unidad imaginaria es menos 1, elevando un cierto exponente, podemos llegar a relacionar, ¿no? Como por ejemplo, y al cubo llega a ser y por y cuadrado, ¿no ve? Al mismo tiempo, nosotros sabemos que y cuadrado es igual a menos 1, entonces podemos ir haciendo la operación respectiva. Vamos acá. Entonces, z a la cuarta llegaría a ser esto, ¿no? X a la cuarta, extraemos esta y. El otro, como es y cuadrado, se vuelve negativo, cambia el valor del coeficiente. Y al cubo sería y por negativo, cambia igual el coeficiente al de signo. Y el último tenemos ya la cuarta. Tenemos eso. Ahora, de esta acá, pues, obviamente lo que nos convendría sería buscar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria, para lo cual, pues, vamos a juntar a los que no tienen i. Por ejemplo, sería S, S y este último, estos tres. Juntando estos tres de acá, tenemos esto, los que no tienen i. Y obviamente los que tienen i serían estos. ¿No ve? Como ya sabemos, en la parte de lo que son números complejos, nosotros sabemos que podemos separar en partes real, parte imaginaria. Entonces, la parte real sería los que no tienen i. En palabras simples, la parte real de z a la cuarta es eso, el que no tiene i. Bien, en nuestro mismo ejercicio, abajo en el denominador nos piden el módulo de z elevado al cuadrado. Z al cuadrado.
módulo de z al cuadrado. Entonces, el módulo de z es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, como sabemos acá el módulo de un número complejo cualquiera, y nos dice el cuadrado. Entonces, obviamente, acá se va a ir el radical y tendríamos x cuadrado más y cuadrado. En palabras simples, el límite que tenemos que calcular se convierte en esto, de esta forma. Entonces, esto llega a ser un límite de funciones de varias variables, ¿no? Bueno, de dos variables. Hay que calcular ese límite. Entonces, necesitamos primeramente ver si es que este límite se aproxima a un cierto valor real. Pero podemos observar que al momento de reemplazar x0 y y0, según la tendencia del límite, acá arriba te va a quedar 0 y acá abajo te va a quedar 0, lo cual indica que hay una indeterminación. Entonces tenemos que resolver o calcular o analizar las condiciones en este caso para ver si es que el límite en realidad existe o no, ¿ya? Según la parte teórica que hemos descrito en el video anterior. Entonces, para eso, para ver si es que este límite en realidad existe, tenemos que analizar dos condiciones. Una condición necesaria con límites iterados y una condición suficiente mediante aproximación con una curva. Empezamos. Condición necesaria. Condición necesaria es relacionada a los límites iterados. Calculamos estos dos límites, L1 y L2. L1 es el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de la función. Esto nos quiere decir que tienes que calcular el límite cuando y tiende a 0, asumiendo que x es constante. Y al final, recién calculas el otro límite. Por ejemplo, nos centramos en este. Dice límite cuando y tiende a 0. Si y tiende a 0, a ver, este segundo se hace 0, este tercero se hace 0 y este abajo se hace 0. Esos tres se hacen 0, pero sigue quedando la expresión. Te va a quedar x a la cuarta sobre x al cuadrado, que obviamente se puede simplificar y nos quedaría x cuadrado. Este límite ahora lo vamos a calcular recién, ahora que ya tenemos el resultado, recién lo vamos a calcular respecto de x. Para calcular eso, evaluamos y tenemos 0 al cuadrado. Y 0 al cuadrado es 0. Bien, entonces hay un límite. Eso es bastante bueno, ¿no? Aquí ya no hay indeterminación, sino es directamente un límite que se evalúa. Ahora, por otro lado, tenemos que calcular el otro límite iterado, L2, que nos dice límite cuando y tiende a 0 de x tiende a 0. Entonces procedemos a calcular el límite ahora para x, asumiendo que y es constante. Entonces, este primero se hace 0, este se hace 0, este sobra, este se hace 0 y este sobra. Ya, tenemos ya la cuarta sobre y cuadrado. Se puede simplificar y quedar y cuadrado. Listo. Una vez que tenemos este resultado, vamos a calcular el límite de 100 cuando y tiende a 0. Y el límite cuando y tiende a 0 de y al cuadrado es 0 cuadrado, o sea, 0 más. ¿Listo? Y como pueden observar, estos dos límites que hemos calculado son iguales. Son iguales. Sin embargo, eso solamente es una condición necesaria. Es necesariamente tenía que ocurrir eso para que exista el límite, ¿no? Pero todavía no podemos garantizar que hay un límite. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer una aproximación mediante curvas. Y esa es la condición suficiente. Vamos acá, ¿ya? Dice, condición suficiente. Condición suficiente es aproximarse por curvas al punto. Al punto, o en este caso el punto 0, 0, ¿no? Haciendo la analogía con el plano cartesiano, ¿no? Es como el eje X y el eje Y que tenemos, y hay que aproximarse a este punto que se lo dije. Ahora, hay que aproximarse por varias rectas, bueno, varias curvas, ¿ya? Cualquier curva que llegue a pasar por 0, 0 tiene que darnos el mismo límite, ¿ya? Entonces, cualquier curva que tú agarres tiene que directamente, pues, emplazarse para calcular el valor del límite. Entonces, lo más recomendable es agarrar una familia de curvas, ¿ya? Lo más simple sería agarrar una familia de rectas, que sería esto. ¿Vale? Como sabemos, una recta se puede escribir de esta forma, ¿no? Mx más b, donde m es la pendiente y b es la intersección en las ordenadas. ¿Listo?
Entonces, como B es cero, entonces garantiza que se corta en el eje de las ordenadas en cero. ¿Vale? Por tanto, ese y igual a mx en realidad es una familia de rectas que pasan por el origen de esa forma. Para un valor de m, ¿no? M puede ser 0, 1, 2, 3, 4, incluso valores irracionales, ¿no? Pueden ser tranquilamente. Y con eso tú cubres infinitas líneas que pasan por el origen. Y eso es bastante bueno. Todas las líneas pasan por el origen y tienen diferentes pendientes. Eso te garantiza que tú te vas a acercar a la curva por todos los lados. Y al aproximarte por todos los lados a esa, bueno, esa superficie en este caso, hablando desde el punto de vista de función de varias variables, cubrirías todas las aproximaciones al punto. Entonces, es bastante adecuado utilizar un y igual a mx. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la aproximación a partir de esa recta. Esta recta de acá tiene que cumplir la condición. Cuando x tiende a cero, y tiene que tender a cero. ¿No ve? Y obviamente cumple eso porque pasa por el punto. ¿No ve? Puedes agarrar de cualquier curva que pase por. Bien, entonces, en ese sentido, en vez de y, hay que colocarle mx dentro de todo el límite. En nuestro límite, que tenemos en este caso, que es de esta función, le voy a reemplazar. Donde haya y, le vamos a colocar mx. Reemplazamos x cuarta menos 6xy, pero en vez de y, mx al cuadrado. El otro mx a la cuarta. Y acá abajo mx al cuadrado, ¿no? Donde había y les he reemplazado con mx, ya por eso también está con un color distinto, se representa eso. Y lo bueno de aquí es que según los exponentes que tú llegas a agarrar, todos estos exponentes son iguales, ¿no? Porque acá tienes x cuarta, x cuadrado por x cuadrado te va a dar x cuarta, acá repartiendo el exponente x cuarta. Acá abajo x cuadrado, entonces es posible realizar la factorización. Factorizo x cuarta, factorizo x cuadrado, de esa forma, ¿ya? Y acá se puede simplificar, ¿no? X cuarta con el cuadrado y quedaría un x cuadrado multiplicado por todo esto. Todo esto, ¿no ve? Que en sí le vamos a colocar un valor a para no estar copiándolo hartas veces. Un valor a. Es que da. Si te das cuenta, este valor de a, que estoy llamando a, depende de m. O sea, si m vale 1, tiene un valor. Si vale 2, tiene otro valor y así sucesivamente. ¿Ya? Lo bueno de esta curva es que en el denominador, pues, nunca se va a hacer cero, ¿no? Porque siempre suma de dos números cuadrados positivos. Entonces, ese valor de A puedes tomar cualquier valor. Para cualquier recta que tú vas agarrando, va tomando diferentes valores. Pero como está multiplicado por x cuadrado y x cuadrado sí tiende a cero, entonces no importa el valor que tome A, por este x al cuadrado, el resultado siempre va a ser cero. ¿No ve? Porque x tiende a cero. Es como cero por un número cualquiera, ¿no? Sigue siendo cero. Por lo tanto, existe. ¿Ya? Haces la aproximación por cualquier curva, con cualquier dirección. Este x cuadrado siempre lo va a volver cero. En ese sentido, el límite, que es L3, que le estamos llamando, también vale cero. ¿Sí? Y existe. Perfecto. Ahora, ¿qué conclusión podemos llegar? Los límites iterados son cero. Y al mismo tiempo, tú hagas cualquier curva y siempre te va a dar cero. Por lo tanto, L1, L2, L3 es cero. Por lo tanto, el límite va a existir porque cumple las dos condiciones. Entonces, el límite existe. ¿Eh? Y obviamente su valor es cero. L igual a cero. ¿Listo? Entonces, con eso concluye el ejercicio. Bien. Vamos a analizar un segundo ejercicio en el próximo video. Hasta una nueva oportunidad.